Antonio Pedro presentaba una similitud extraordinaria a la del oficialmente difunto Pedro Infante. Causa revuelo en los medios populares, ya que, comparte con el cantante original las siguientes características. Primero, tener la edad fisiológica que tendría Pedro Infante, sin contar con documentos oficiales como referencia. Segundo, ser del mismo tipo étnico del que procede el actor. Tercero, tener la misma estatura que tendría Pedro Infante, a su edad. Cuarto, tener la misma complexión física de acuerdo a la edad, y un historial de maltrato, confinamiento y enfermedad. Quinto, tener un rostro con una similitud tal que las diferencias son por vejez, enfermedad y maltrato, y que de haberlas, sean solo subjetivas. Sexto, tener la habilidad de cantar sin ensayar, y de la misma manera exacta, todo el enorme repertorio de Pedro Infante de aproximadamente 200 canciones. Séptimo, tener la voz y timbre y todas las modalidades tonales que caracterizaban al original cantante. No solo cantaba, sino hablaba sorprendentemente igual que el ídolo de Guamuchil. Octavo, su carácter, personalidad, ademanes, propios de actor, los tuvo dentro y fuera del escenario, en su casa, incluso a los 95 años cuando padecía demencia senil, factor que haría que dejara de actuar, si fuese el caso. Noveno, tenía la escritura idéntica al actor. Décimo, tenía una cicatriz en el cráneo en el mismo lugar, tamaño, y forma que Pedro Infante. Undécimo, tenía las cicatrices de la barbilla que se hizo Pedro Infante en un accidente con motocicleta. Duodécimo, tenía también una placa de platino en el cráneo, en el mismo lugar que el cantante. Décimo tercero, no tiene historial de infancia, juventud o madurez, tal como escuela primaria, secundaria ni de enfermedades en el IMSS, amigos de cualquier etapa de niñez a madurez, pagos de impuestos, licencia de manejo, propiedades, automóvil, tarjeta de crédito, antecedentes penales, multas, matrimonio, etc., etc. Nada, hasta ya avanzada edad. 14, pese a no haber registro de escolaridad, José Antonio Hurtado, tenía un grado cultural, como mínimo, del promedio de un bachillerato. 15, no se le encontraron ningún tipo de vídeos, libros, grabaciones, revistas, o cualquier información que le permitiera estudiar, la manera de caracterizar, cantar y desenvolverse igual que el cantante. 16 grados. Curiosamente, los amigos que tenía Pedro Infante, buscaban a Antonio Pedro y también fueron sus amigos, como son, Mario Moreno, Cantinflas, Pedro de Urdimalas, compositor de Amorcito Corazón, Mi Cariñito y Maldita Sea Mi Suerte, Ventura Romero, compositor de La Burrita y el Gavilán Pollero, Silvia Pinal, Eulalio González Piporro, Evita Muñoz Chachita, Carmelita González, Antonio Aguilar, la viuda de Infante, Irma Dorantes, y otros personajes que se le relacionaban con el actor y cantante, Pedro Infante Cruz. Uno puede pensar lo que uno quiera, pero uno no debe tener libertad de opinar estupideces. Yo cada vez estoy más convencido que cuando veo vídeos de Antonio Pedro filmados, estoy viendo a Pedro Infante. Pero aun si no creyera que son la misma persona, yo no tendría el derecho de opinar sobre Antonio Pedro ni de ofenderlo, a menos que tuviera evidencia real, un estudio de ADN que demostrara lo contrario. Asumiendo que dicho estudio fuera producto de una muestra tomada, manipulada, analizada e interpretada con todas las garantías posibles. En dicho caso tendría autoridad de llamar a Antonio Pedro como un impostor, fraude, abusador de las emociones de un público en duelo. En esas condiciones, no ofendería a Antonio Pedro, solo estaría diciendo la verdad. Debo ser objetivo, la ambigüedad de Antonio Pedro al hablar sobre su pasado, sus reacciones a cualquier intento de compararlo con Pedro Infante, son de las pocas cosas que pueden hacerme dudar. Es decir, que si hubiera sido un farsante y eso fuera un intento suspicaz de crear dudas para suplantar a Pedro, esos detalles no funcionarían conmigo. Sin embargo, seamos claros, toda la vida hemos visto a grandes imitadores de distintos cantantes, todos se caracterizan con el personaje a imitar, para lo cual alcanzan varios de los tonos, unos mejor que otros, dicen algunas frases, lo mismo hacen con el caminar, algunos gestos, etc. Pero todos hacen más o menos lo mismo, montan unas 6-8 canciones, no más. La razón es muy simple, seleccionan aquellas canciones que mejor les salen. Aquí está la clave que más me convence de Antonio Pedro, él cantó muchísimas canciones de Pedro Infante,
fáciles o difíciles y todas le salen naturales, no hay una diferencia impresionante al hablar y cantar. Obviamente su voz ya no tiene toda la potencia ni afinación de una voz joven. Sobre el lenguaje corporal, aquí está aún mucho más complicado, porque un imitador puede copiar y actuar unos cuantos movimientos, en su mayoría los movimientos más amplios y quizá uno que otro movimiento fino. Sin embargo, como buen actor, el imitador, de forma espontánea se de su personaje en ciertos momentos, aunque sea un segundo o menos. Observando muy detalladamente a un imitador, aun por mucho parecido físico o vocal que tenga con el personaje original, uno puede descubrir cuándo su persona real se del personaje a imitar. En el caso de Antonio Pedro, todos los movimientos y gesticulaciones salen naturales, imitar tal cantidad de detalles, pero que a la vez se vean tan naturales y espontáneos implicaría tener dotes de actuación supremos, para imitar a Pedro Infante con tal grado de precisión. Tal cantidad de detalles, serían prácticamente imposibles de controlar por un joven sin equivocarse. Debido a su edad, a Antonio Pedro le sería imposible, simplemente su capacidad de concentración no era la de un joven, más de alguna vez se hubiera perdido en las canciones, por cuidar tantos detalles corporales y de gestos, si hubiera estado imitando. Dichos dotes actorales podrían ser de nacimiento o fruto de una preparación profesional extensa, siendo esta segunda opción lo más posible. Sin embargo, Antonio Pedro demuestra con su lenguaje y forma de expresarse, que es una persona sencilla, con muy pocos estudios. Esto no lo demerita ni un milímetro, todo lo contrario, refuerza más la hipótesis de que fuera Pedro Infante, pues es conocido de todos sus biógrafos que solo culminó 4 grado de primaria, pero que contaba con una memoria excepcional, para aprenderse las canciones y los diálogos de muchos o todos sus compañeros de filmación. Existen pocas grabaciones en vídeo o audio de Pedro hablando espontáneamente, sin memorizar diálogos o canciones, en las pocas que he visto o escuchado se percibe a Pedro el hombre, con un lenguaje muy sencillo y poco elaborado. Reitero el concepto, las limitaciones en su lenguaje espontáneo no quitan un milímetro de su grandeza, un excelente actor y cantante, quizá no el mejor cantante, ni el mejor actor, pero sí el más exitoso y carismático, porque conectaba con la gente. Esa conexión, aunque la mayoría de sus admiradores no lo analizamos nunca, forzosamente tiene que tener explicación en que transmitía ser real y no una persona interpretando un personaje. Tenía la inmensa capacidad de hacernos creer que era el personaje de sus películas y cada canción parecía cantárnosla a cada uno, no a un juez calificador del bel canto. Es precisamente esa conexión espontánea con su público, la que súbitamente surgía entre Antonio Pedro y su público, esa forma natural de conectar con ellos, de interactuar mesa tras mesa, de tomarse fotos, de apapachar y dejarse apapachar la tenía Pedro Infante. Si preparar cada canción de las presentaciones de Antonio Pedro habría sido prácticamente imposible por el innumerable número de detalles, su reacción espontánea al relacionarse con el público hubiera sido todavía un reto mucho mayor. Es imposible imitar lo espontáneo. Esa conexión mágica Antonio Pedro, público solo podría haberla generado Pedro Infante. Antonio Pedro jamás intentó probar que era Pedro Infante, su público se encargó de eso. Creo que nosotros no necesitamos demostrar que era Pedro Infante, creo que en este caso la carga de la prueba le corresponde a los hijos de Pedro Infante. Son ellos quienes más deberían de estar interesados de demostrar, mediante ADN, que Antonio Pedro era un impostor, por honrar dignamente la memoria de su padre, en de los únicos 2 resultados posibles. A menos que ya sepan la respuesta. Si varias veces fueron tan duros públicamente con él, no tienen mejor oportunidad para demostrar que Antonio Pedro era un impostor. Yo bien vivo aquel programa de María Laria, donde vía telefónica, Lupita Infante Torrentera y Pedro Infante Jr. empezaron a despotricar contra Antonio Pedro. La reacción de Antonio Pedro jamás fue defensiva, incluso más parecía la de un padre arrepentido. Incluso, en algún momento intentó dialogar con Pedro Jr. un par de veces y le dijo: Pedrito, si me escuchas, Pedrito Jr., y claramente Pedro Infante Jr. empezó a titubear mucho. Yo no tengo la verdad absoluta de nada, pero sí sé lo que es hablar unos segundos con un padre a quien no se ha visto por años y sentir como uno de los dos empieza a titubear. La conexión de la sangre jamás puede actuarse, existe y cuando esa chispa prende las personas vibran muy fuerte.